¿Qué tal con Paradise? ¿No te supuso presión después de todo el éxito de temporada de huracanes, todos los premios, todo la expectación que había ahora sobre este nuevo libro? La verdad es que sí, yo sí sentí como el rigor, un poco de la presión, como la sensación, ¿no? De que hay gente esperando algo de ti, sí es un poco como atemorizante, porque, digo, con temporada de huracanes, la verdad es que esa novela la escribí sin que nadie esperara nada de mí, ni me conocían, nada. Sí fue complicado, pero pues tuve que pasar como por un proceso de un poco como acallar todo ese ruido fuera de mí para poderme concentrar en lo que yo verdaderamente quería contar. De nada sirve que a tu alrededor haya silencio si no hay silencio dentro de ti, ¿no? Sigue habiendo pues obsesiones y temas, ¿no? O sea, desde luego la violencia o la cosificación de la mujer, la relación del hombre y en términos de violencia de género, ¿no? Ya tiene varios años, ¿no? Como creciendo cada vez más el movimiento feminista, el movimiento de reivindicación de derechos, ¿no? De exigir como un cese a la impunidad, a los feminicidios, pero también a otras cosas como el acoso, como el abuso sexual. Eh, no sé, la verdad es que desde siempre yo me he sentido como muy atraída por el tema de la violencia en general, ¿no? Hacia la mujer, sí, por supuesto, porque soy mujer y lo he visto, ¿no? Y lo he vivido en carne propia, pero también como en general, ¿no? Tal vez es por eso que tomé la decisión de abordar en Paradise del punto de vista de los agresores, porque así como todos en México podemos ser víctimas, ¿no? En algún momento de una violencia, creo que en el fondo yo estoy convencida de que todos también podemos ser agresores, ¿no? Y me digo, más allá de hombres y mujeres o de géneros, me interesa mucho cómo explorar qué pasa en la mente de una persona que deja que una obsesión lo lleve a cometer un acto tan cruel, ¿no? Tan despiadado. ¿Por qué nosotros maltratamos a la gente que queremos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué somos capaces de tanta crueldad contra nosotros mismos? ¿Y por qué disfrazamos nuestros motivos, ¿no? Y les damos mil y un justificaciones, como en el caso de Apolo, ¿no? Que le echa la culpa a todo el mundo de lo que hace finalmente, ¿no? Siempre han sido como obsesiones, siempre me ha interesado, ¿no? De alguna forma yo creo que me identifico con estas personas porque me parece que un agresor, un criminal siempre se hace, no nace, ¿no? Que es la vida, las circunstancias, lo que nos pasa, el destino, no sé, que hay mil y un razones por las cuales, que al final es una cuestión de decisión, es cierto, de libre albedrío, pero también creo que en eso pesa mucho la sociedad en la que nos hemos criado, la familia que nos ha criado. Hablar en abstracto a mí me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? La manera que he encontrado de hablar de todo esto es a través de mis personajes. Digo, conversando con los colegas de los medios, pues siempre deriva todo hacia la realidad, ¿no? Porque es verdad que mi literatura está muy anclada en el presente, es verdad que hay elementos que parecen sacados del periodismo. Tú sabes, yo soy periodista de profesión, entonces, pero al final también hay una exploración que es más personal, ¿no? Y para mí es muy difícil a veces de explicar, ¿no? Cuando me preguntan, ¿por qué, Fernanda? ¿Por qué esta insistencia en la violencia? A veces yo tengo ganas de decir, pues no sé, soy morbosa, güey, o sea, no sé. En fin, es como, para mí es una necesidad para entender. Y ahora es más, pero ahora a diferencia de otras de temporada de huracanes o el falsa liebre, incluso de las crónicas, es más íntimo. Estoy de acuerdo contigo. Sabes que me quedé como con, no es mi intención convertirme o ser, ni es mi pretensión, como de estos tipos de escritores que hablan siempre de lo mismo, aunque un poco creo que nos pasa a todos los que escribimos, ¿no? Como que quedan, de lo que nos interesa, quedan siempre zonas sin explorar suficiente, ¿no? Como rincones a donde no logramos como arrojar suficiente luz, entonces queda como ese pendiente. Yo siento que en temporada me concentré muchísimo en entender como qué es lo que motiva a una persona a cometer un crimen, ¿no? Como en su vida, en su trayectoria, en el momento que vive.
Y también cuál es el contexto en donde este crimen tiene lugar, ¿no? En dónde vive, cómo este lugar propicia, ¿no? O impide, ¿no? Que algo así suceda. En el caso de Temporada de Huracanes era el asesinato, ¿no? De la bruja, de un personaje muy controvertido en el pueblo. Y aquí en Paradise yo tengo la impresión de que me quedé, o sea, lo escribí porque me quedé con asuntos pendientes. Y uno de estos era como hablar más claramente de esas zonas crepusculares en donde el deseo se va convirtiendo en hecho, ¿no? O sea, ¿cómo pasamos de fantasear en hacer algo a hacerlo? O sea, es decir, nunca he cometido un crimen de esta magnitud, pero también si hago un autoanálisis me doy cuenta de que sí, he sido sujeto de violencia, pero también he participado en la violencia, ¿no? O sea, no a ese grado, pero por supuesto que también yo he tomado decisiones o me he visto en ese momento en donde la violencia se vuelve algo inevitable, ¿no? O sea, ese momento donde perdemos el control. Y para mí es algo que me obsesiona, ¿no? O sea, ese momento. Y que también tiene que ver con el deseo, ¿no? Al final, y con la inmediatez, que estamos en una época donde todo lo podemos, material, me refiero, lo podemos con un clic. Independientemente de la pandemia, porque estamos, es cierto, estamos más encerrados que nunca, ¿no? Encerrados dentro de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros grupos, a veces solos, ¿no? O sea, depende de la situación, sino que la misma sociedad, el mismo mundo ahora, ¿no? Como que nos empuja a eso, eh, a valernos por nosotros mismos, ¿no? A que solo nos importe nuestra propia experiencia. El tejido comunitario se ha degradado en muchos lugares, ¿no? Las familias están rotas o cada integrante casi vela por sí mismo, ¿no? Y eso es lo que o sea, ese es el sistema que se está promoviendo. Y siento que eso se ve muy claramente en Paradise, ¿no? Como estos muchachos están profundamente solos. Digo, ellos toman la decisión de hacer algo espantoso, pero al mismo tiempo también entendemos un poco de dónde viene, ¿no? Tanta furia y tanto rencor y tanta desesperación. Yo lo escribí no en un afán como de justificar lo que estos muchachos hacen, sino de entender, de dimensionar. A mí me impresionó muchísimo en la universidad entrar en contacto con la novela Sangre Fría de Truman Capote, ¿no? Porque me parecía que ahí está lo mejor que la literatura puede dar al respecto de este tipo de exploraciones. Truman Capote nos mete en la vida a estos dos asesinos que son de lo peor, pero que te das cuenta que han tenido infancias durísimas, ¿no? Que vivieron cosas horribles, que son personas sensibles, ¿no? Que de alguna manera también tuvo mucho que ver la mala suerte, pero también te lo cuenta de una forma en que dimensionas el crimen horrible que cometieron y dices, no tienen perdón. No te sientes, no te alegras de que los hayan ahorcado, ¿no? En que los hayan condenado a muerte. Pero tampoco, la verdad es que tampoco te alegras tampoco es ver que tampoco es gente con la que te gustaría, no sé, ir a tirarte unas chelas, ¿no? Un domingo. Es decir, creo que ese es el papel de la literatura, ¿no? Dimensionar en su justa medida, ¿no? El pasado de una persona sin dejar de recordar que los hechos que cometieron son terribles. Leyendo tu novela, también pensaba un poco en ladrilleros. Yo soy una gran fan de lo que hace Selva Almada, me encanta tanto su trabajo de no ficción como las novelas. Ladrilleros creo que es de lo mejor que le he leído, ¿no? Me gusta mucho, me identifico mucho también con el interés de Selva por ahondar como en el personaje masculino, ¿no? Como en la masculinidad. Yo noto también en mí y en Selva como este interés de ahondar, o sea, de ahondar en esa masculinidad con ganas de entender, ¿no? Esto que te decía, con ganas de, mira, sí, esto es violencia, pero también, bueno, esto es lo que te ha hecho la sociedad, ¿no? Así te han hecho, ¿no? Me interesa confrontar a todos los lectores, ¿eh? No solamente a los masculinos. No pienso como de, ay, ahí les va esta, hijos de la chingada, o sea, para nada. Más bien, me gusta la literatura que deja marca, me gusta la literatura que, que no nos deja indiferentes. O sea, esa es la que yo consumo, es la que a mí me importa, es la que me motiva a escribir, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que las palabras que uso, que las oraciones que formo, ¿no? Que las novelas que construyo
sean obras dirigidas, ya sabes, ¿no? A golpear y a golpear en la cara y golpear duro, ¿sabes? Producir emociones, pero también tal vez provocar, yo digo, eso es lo que yo me gustaría, porque lo provoca en mí, es una suerte de autorreflexión, ¿no? Hombres o mujeres, pensar en qué términos hemos sido víctimas, pero en qué términos también hemos contribuido a la violencia. Es bien difícil ser mujer y ver cómo todos los días se pisotean nuestros derechos impunemente, da mucho coraje, pero al mismo tiempo también a mí me gusta hablar del hecho de que muchas mujeres somos victimarias también, de otras violencias, ¿no? En otra escala, con otras formas, pero lo somos. Y me interesa, ¿no? Me interesa hablar de esa parte. Yo creo que en un futuro lo voy a hablar como más específico, desde mí como mujer, pero todavía no sé. Hasta ahora lo he analizado mucho como en el hombre y en la masculinidad. Tal vez porque como es en el otro, me es más fácil. Siempre nos es más fácil ver el mal en los otros. ¿Ves un uso político del feminismo ahora en México a Yo favor soy de una de López las Obrador? decepcionadas también de la actitud del presidente, ¿no? Pedir que solo una candidatura sea echada bajo tierra cuando hay ¿cómo decirlo? Un señalamiento de la autoridad, ¿no? Es pedir lo imposible en un país donde, ¿cuál es el número de expedientes que se abren y que terminan realmente siendo llevados a la justicia, siendo investigados, ¿no? Y en eso, ¿cuál es el número de delitos sexuales que efectivamente se denuncian, ¿no? Un poco por miedo, ¿no? Un poco por no tener que pasar por la humillación adicional, ¿no? De tener que denunciar y que no te crean y, bueno, todo este sistema, ¿no? Que está hecho para que no vayas y denuncies, ¿no? Entonces, yo sinceramente, está cañón, ¿no? O sea, por un lado entiendo y respeto totalmente la presunción de la inocencia. Por otro lado, también entiendo que los políticos no tienen por qué ser seres perfectos, pero un señalamiento así y que no se le esté prestando, yo diría, la gravedad y la atención debida, a mí me parece decepcionante, de hecho encabronante, ¿no? O sea, a mí como mujer, ¿no?